va a ser una continuación de lo que hemos estado viendo este último mes, hablando de la importancia de que entendamos para qué fuimos creados. Si se acuerdan, hace 3 semanas vimos el propósito por el cual fuiste creado fue para, lo que decía Génesis capítulo 1, versículo desde el 26 en adelante, para dominar, para gobernar, para tener nosotros el señorío sobre esta tierra. ¿Por qué nos creó el Señor para eso? Porque el propósito de Dios era tener una familia aquí en este planeta, por medio de la cual Él pudiera, por el Espíritu Santo, gobernar la creación. Él creó esta creación para que tú y yo la pudiéramos gobernar, dominar, señorear, administrar para Él, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y hemos ido viendo varias semanas atrás la importancia de que nosotros vayamos ganando ese poder, ganando esa autoridad, ganando lo que el Señor nos ha dado. Estudiamos la semana pasada cómo veíamos en la Biblia historias de un profeta Eliseo que podía decirle a toda la creación, no va a haber lluvia. Y yo me imagino que los cielos, porque es el proceso normal del agua, que hace sol, el agua se evapora, sube en vapor a las nubes, luego las nubes se cargan de agua y eventualmente tiene que volver a llover. Pero cuando el hombre de Dios o una mujer de Dios que está conectada con el Espíritu Santo, comprende, entiende y aplica esas leyes para las cuales fue creado y el propósito, y esa conexión con el Espíritu Santo está allí. ¿Qué sucede? Pasa lo que decía Eliseo. Va a haber sequía. Y los cielos, aunque tenían su ley y tenían su fuerza natural que les hacía seguir un proceso de cómo el agua iba a procesarse, de evaporación, a subir otra vez a las nubes, de las nubes otra vez caer en estado líquido, el cielo decía, ups, se para el proceso, se detiene el agua, no va a haber lluvia. Si un hombre de Dios como Eliseo le decía al niño, hey, él no está muerto, ahorita va a revivir, se recuesta sobre él, lo revive. Cuando él podía golpear un hacha con un pedazo de madera y hacerla que flote del mar, cuando él podía hacer que un cantarito de aceite contuviera tanto aceite que volvió millonaria a una mujer que estaba completamente endeudada. ¿Qué sucedía en el ambiente cuando un Jesús se paraba y le decía a la tormenta, quieta, y al mar, calla? Cuando le decía a los vientos, tranquilícense. Cuando le decía a un paralítico que no tenía músculos, no tenía tendones, ponte de pie, y este se paraba. Cuando le decía a un ciego que no tenía ojos, no tenía nervios, no tenía la capacidad física de ver, su instrucción, su palabra, al estar atado él al Espíritu Santo, siguiendo el propósito de Dios, que era traer el reino de los cielos aquí a la tierra. En cuanto él hablaba, todo el ambiente, toda la naturaleza, todo se amoldaba a lo que el rey decía. Les contaba, es más, la semana pasada, en la pesca milagrosa, que él se sube a la barca y mucha gente pues se burlaba y les hablaba cómo era la situación en el lago, que ese lago donde estaba la barca era un lago de agua extremadamente clara, por eso ellos pescaban en la noche. Y Jesús a plena luz del día les dice, vamos a pescar. Y pues el pescador sabe la forma en la que corre el agua, de qué lado está la corriente, y saben de qué lado tienen que lanzar la red para atrapar los peces. Pero Jesús vino a venir en contra de la corriente, en contra de las leyes divinas. Es de día, pero tienes que pescar de noche. Pero el Señor dice, no, yo estoy aquí. Yo digo cuándo se pesca, a qué hora se pesca y de qué lado se pesca. Y cuánta abundancia de pescado va a haber después de que usted haga caso a la instrucción del Señor. ¿Amén? Entonces les decía que el momento que Jesús habló, aunque no era de noche, aunque no estaba pescando de la forma correcta, en el lado correcto de la barca, aunque no estaba pescando hacia la parte cercana a la orilla, sino en la profundidad, él de todas formas, al solo hablar de su voz, la naturaleza, o sea, los pescadillos que andaban por ahí escondiéndose toda la noche de los pescadores, al escuchar la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, conectado con el Espíritu Santo, empezaron a correr. Yo no sé debajo de cuántas piedras, debajo de cuántos arroyos vinieron, pero en competencia, porque dijeron, el rey acaba de hablar y yo tengo que meterme bajo esa red. Y la sola voz de Jesucristo hizo que los pescados se alboroten. Y el lago se vuelve un revoltijo y de pronto se amontonan un montón de pescados bajo su red.
Eso le pasa cuando un hombre de Dios conectado al Espíritu Santo habla. Eso pasa cuando una mujer de Dios conectada al Espíritu Santo habla sabiendo su autoridad, su dominio, su poder aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hay una conexión con el Espíritu Santo, porque Jesús entendía, les contaba la semana pasada, cuál era su propósito. Él decía, yo he venido acá a anunciarles que ha llegado el reino de los cielos. ¿Y qué es que el reino de los cielos llega? Que bajen los angelitos y todo. Aquí cambie la atmósfera, hermana. No. Que llegue el reino de los cielos quiere decir que lo que está declarado en los cielos se va a hacer verdad aquí en la tierra. No te emociona, a mí sí me emociona. Que lo que está declarado en los cielos, y ahorita vamos a ver en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Que todo lo que ya fue declarado, decretado, anunciado para tu vida, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, aquí en esta tierra, el rato que tú lo creas, se hace esa conexión con el Espíritu Santo y pasa porque pasa en tu vida. Amén. Sucede porque sucede en tu vida. Si es que tú te posicionas, y hablamos de eso la semana pasada, la importancia de posicionarnos en una posición de justicia, donde yo, aunque mis emociones me alboroten, yo vivo por lo que dice la palabra, no las emociones, y hago lo que la palabra de Dios me dice hacer. Y eso me posiciona. Cuando usted está posicionadito, la descarga espiritual del Espíritu Santo viene a toda y sácate. Se conecta el cielo con la tierra. Y de pronto lo que se ve imposible es posible. De pronto lo que estaba enfermo sana. De pronto lo que era imposible se hace posible. De pronto lo que estaba muerto vive. De pronto donde había inseguridad, ahora se vuelve seguridad. Donde había temor, ahora es completa paz. Cambia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se manifiesta. Y les hablaba de la importancia de que tú y yo entendamos eso. De que cuando salgamos allá afuera y veamos a alguien en necesidad, nuestras palabras, nuestra sola presencia cambien el ambiente, cambien la situación. Que tú entres a la tienda y seas tan cargado de la presencia del Espíritu Santo que veas a un enfermo y solamente con tu sombra, como Pablo, sanaba. Solamente tu presencia, el lugar está patas arriba, hay nervios por todo lado, todo el mundo tiene temor. Tú llegas y la paz y el ambiente cambian en ese lugar. Que hay desorden, hay locura, la gente está enojada, alborotada. Llegas tú y hay armonía, hay amor, hay bondad, hay reconciliación. Eso es lo que tú y yo estamos designados y asignados a hacer. Entonces esta semana les quiero hablar sobre el peso de la fe, porque tu fe tiene peso. Yo sé que estamos acostumbrados a hablar del peso físico, ¿verdad? Que te subes a la balanza y no la quieres ni ver. Especialmente si comiste acá este domingo pasado con las carnitas que hicieron los varones y los que se dieron la segunda y la tercera ronda, quedaron carnositos. Entonces, te subes a la balanza y pues sí te asustas, ¿verdad? Te da un paro cardíaco. No la quieres ni ver, más bien te subes y quieres ahí bajarle los números y no se puede. Pero hay un peso también en lo físico, con los taquitos que te comes, pero también hay un peso espiritual. Y ya depende tú qué quieras hacer con tu fe. Y yo nada más te quiero hacer preguntas. Esta noche va a ser una noche de preguntas y de lectura de la Escritura. ¿Qué has logrado tú hasta el día de hoy con la fe que tienes? Tú analiza tu vida. No me digas a mí, no me voltees a ver, no le codes al marido. ¿Qué has logrado tú con tu fe hasta el día de hoy? No, pues hermana, yo he logrado que ya no tiemble. Pasaba temblando todo el tiempo, hermana. Pero ahora ya no tiemblo, mire, ya no me tiembla, hermana. De pronto te alcanzó para eso tu fe. ¿Qué has logrado con tu fe hasta el día de hoy? De pronto alguien me puede decir, pues yo tenía pánico de salir de un trabajo porque pensaba que iba a morir de hambre y Dios me bendijo con un negocio. Hasta ahí te llevó tu fe, gracias a Dios. Alguien puede decir, no, yo tenía problemas de salud y gracias a la fe ya el día de hoy estoy restaurado. Pero de aquí mi pregunta es, ¿a dónde quieres que te lleve tu fe en el futuro? Si ya hasta aquí te ha traído tu nivel de fe, ¿a dónde te va a llevar tu fe en el futuro? ¿Qué quieres lograr con tu fe? Y eso les hablaba la semana pasada. Si en tu corazón no hay amor por el prójimo, porque Jesús le dolía ver al paralítico, le dolía ver al hambriento, le dolía ver a una mujer que había sangrado por 10 años, le dolía ver al pueblo que lo había seguido y no había comido todo el día. Él se dolía por la gente. Y en ese amor tan profundo, tan ancho, tan grande que él tenía por la gente, él se desvivía por al que tocaba, sanaba, al que estaba muerto lo revivía, al que no tenía le daba. O sea, él traía paz, al que estaba poseído lo liberaba. Él cambiaba el ambiente con su sola presencia, porque el amor lo movía. Y eso es lo que él lograba con su fe, porque su fe tenía un peso muy grande.
Entonces hoy yo te cuestiono y te pregunto, ¿qué has logrado con tu fe y qué quieres lograr con tu fe? ¿Hasta qué punto amas a la gente que está a tu alrededor? Pero ¿hasta dónde te alcanza tu fe, pues? Tu fe te alcanza nada más para que yo estemos bien y el peso de mi fe pues nada más me alcance para mis necesidades personales, hermana. O vamos a tener la mente de reino, diga conmigo, mente de reino, que va a querer alcanzar a más personas y engrandecer el reino de Dios para la gloria del Padre. ¿Cuáles son tus metas con tu fe? Porque hasta que nuestra visión no sea una con la visión de papá Dios, nosotros no vamos a tener peso en nuestra fe. Mientras sigamos pensando en nosotros mismos, tu fe no va a crecer. Porque tú estás limitando tu fe, la medida de fe que Dios te dio, que es ilimitada, nada más a tu vida, o sea, una persona. Y si tienes familia, pues a los 3, 4 que están a tu lado, ¿no? Te alcanza para 5. Y hay una ciudad perdiéndose. Hay una familia entera perdiéndose. Hay escuelas perdiéndose. Hay juventud perdiéndose. Pero ¿qué vamos a hacer para que esa fe crezca? Tenemos que unir nuestra mente con la mente de Cristo, pero no hacer lo que la gente hace, que dice, oh, sí, yo amo a Cristo. Y unes su mente con la mente de Cristo. Oh, sí, yo tengo la mente de Cristo, hermano. Pero no quieres unir tu cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Por eso ves a mucha gente que son como entes solitarios, los llaneros solitarios, digo yo, que pasan por ahí, ellos solos se predican, ellos solos se exhortan, ellos mismos se corrigen, ellos mismos se ofrendan a sí mismos, pero no quieren saber nada de la iglesia, ni conectarse al cuerpo de Cristo para alcanzar a más personas. Entonces, hasta que nuestra cabeza no se una con la cabeza que es Cristo, y nuestro cuerpo se una con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no va a tener peso nuestra fe. ¿Me estoy explicando, iglesia? Hasta que no haya esa unión no va a haber peso. Porque tú no puedes decir amo la cabeza pero no amo el cuerpo, porque eso no tiene lógica. Tú no puedes decir nada más amo a Cristo pero no me importa su cuerpo, no me importa su iglesia, no me importa la causa del reino de Dios. Eso es mentira. Es como que alguien le venga y le diga a Erika, oh Erika, yo le quiero mucho, pero a su esposo, a sus hijos, pues en realidad no la estás amando, porque amarla a ella significa amar todo lo que ella ama. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices yo amo a Dios, deberías amar lo que Dios ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Entonces tú tienes que amar lo que Dios ama si en realidad me dices que amas a Dios. No jugar al, uy, yo amo a Dios, qué bonito soy. De eso no se trata. Ahora, ¿por qué quiero analizar esto del peso? Les digo, no se pongan a pensar en los tacos del fin de semana, pero quiero que vean el peso que trae ahorita tu fe. ¿Qué has alcanzado con tu fe? Que se te abra una puerta, que se te abran 100 puertas. Que resucites una cucaracha o que resucites a alguien de la muerte. O sea, ¿qué ha causado tu fe? Que por medio de tu oración alguien sane o alguien se vaya para el otro lado. O sea, ¿qué ha causado tu fe? ¿Qué estás logrando con tu fe? Porque tu fe tiene que tener peso. Diga conmigo, mi fe tiene que tener peso. Porque Dios ya te equipó para que lo tuviera. Dios ya estableció en Génesis, vas a tener dominio, vas a tener autoridad, vas a señorear aquí en la tierra, vas a dar fruto y vas a multiplicarte. Ya tienes esa designación de parte de Dios. Y si Dios lo dijo, quiere decir que ya está dentro de ti. Ya lo tienes. Nada más tienes que activarlo y empezar a dar pasos de fe hacia caminar a ese objetivo. Entonces, analizando qué significa la palabra peso dice es la medida resultante de la acción que ejerce la gravedad terrestre sobre un cuerpo. Soy una gravedad en el ambiente espiritual que tendría que ejercer peso sobre las cosas de esta tierra. Por eso Jesús se paraba y a una tormenta, yo no sé cuánto pesa una tormenta, pero me imagino que muchísimas toneladas, podía decirle con toda la autoridad, cállate viento, por favor, mar, tranquilízate, ¿no? Y la naturaleza le escuchaba y se acomodaba. ¿Por qué? Porque su fe tenía peso. Ahora, tú y yo tenemos la misma autoridad, la nuestra también puede tener peso. Entonces, ese peso espiritual va a impactar tu autoridad, tu dominio, tu señorío aquí en la tierra. Pero obviamente depende de qué tan conectado estás al Espíritu Santo, qué tanta seguridad tú tienes en ti mismo para actuar en esa autoridad que ya tienes. Porque mucha gente tiene más temor que autoridad. No, yo no oro, qué vergüenza, y si se muere, hermana. No, yo ponerle las manos, no, hombre, y si se me pasa el chamuco que trae a la persona. No, hermana, yo hablarles de Dios, ¿para qué no? Se me traba la lengua y me voy para atrás y me ahogo.
O sea, tenemos que salir del temor. La semana pasada hablábamos cómo el reino de Dios, o sea, el temor no viene del reino de Dios, ¿verdad? Viene del reino de las tinieblas. La inseguridad no viene del reino de Dios, viene del reino de las tinieblas. La mentira no viene del reino de Dios, viene del reino de las tinieblas, viene de Satanás. Entonces Satanás, después de la caída del hombre, su plan magistral fue llenar tu cabeza de temor, de inseguridad, de aflicción, de preocupación, para separarte del propósito divino, que era que tú conquistes esta tierra con tu dominio, tu autoridad y todo el señorío que el Señor puso dentro de ti. Entonces, en vez de dominar tu vida, las convicciones de Dios, domina tu vida las emociones. Por eso cuando te piden orar por alguien, tú te pones más nervioso que qué. No, ¿y si le toco y me contagio? Porque te gana el temor, en vez de ganarte la convicción de tu fe. Ahí la fe no tiene más peso, tu temor está teniendo más peso. Tu vida está siendo guiada por emociones, arrastrada por emociones en vez de convicciones. Porque si tienes fe, oye, la fe es la certeza, la convicción de lo que no estás viendo. Pues lo estoy viendo moradito, ya a punto de estirar la pata. Pero ¿sabes qué? Yo voy a poner manos sobre ese cuerpo. Y aunque me vean ridículo aquí enfrente de los doctores, de las enfermeras, de todos los VIPs que tienen ahí en las habitaciones de las emergencias, no me importa. En el nombre de Jesús yo voy a hablar vida. Y si hablo vida, este cuerpo vive en el nombre de Jesús. ¿Amén? Pero ¿qué sucede? Estamos tan desconectados del Espíritu Santo porque lo primero que pensamos es, no, es que si yo no estoy bien con el Señor, porque yo falté justo este domingo a la iglesia, ¿cómo voy a orar? Y justo es que me quedé dormido, justo esta mañana que me tocaba hablar, me quedé dormida, hermano, ¿qué poder de Dios voy a tener yo? Entonces, en tu mente te gana un montón de inseguridades y te arrastran tus emociones, en vez de que la autoridad, el señorío, la capacidad que Dios puso dentro de ti gane tu convicción, active tu fe y tú puedas lanzar resultados como los lanzaba Jesús de Nazaret. Por eso tienes que pelear aquí tu batalla. Y en cuanto te venga ese temorcito de, ay, si me contagio, no me voy a contagiar en el nombre de Jesús porque yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Tú tienes que pelear esas batallas mentales con la palabra de Dios. No, y si hago el ridículo, no, porque el Señor dijo en su palabra que yo no quedaré avergonzado y no seré el primero en quedar avergonzado en el nombre de Jesús. ¿Cómo peleas esas batallas mentales? ¿Cómo haces que tu fe gane peso en vez de perderlo? Con la palabra de Dios. Tú tienes que hacer un override, o sea, un reset, un borrón y cuenta nueva de la información que traes aquí. Y dejar que la palabra de Dios tome el poder dentro de ti. ¿Por qué? Tú tienes que darte cuenta que la fe tiene su peso y ese peso trae fuerza y la dirección a esa fuerza la pones tú. Tú direccionas esa fuerza de tu fe. Tú tienes una fe y tú puedes direccionar esa fuerza de tu fe, porque también puedes tener fe en cosas malas. ¿Y si me muero? ¿Y si me accidento? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si se me pierde la casa? ¿Y si no puedo pagarla? ¿Y si me despiden del trabajo? La duda también es un peso, contrario a la fe. Entonces tú direccionas esa fuerza que tienes dentro de ti y tú tienes que direccionarla hacia donde Dios ya te prometió que tienes tú la victoria y pensar en lo que la palabra dice y creértela en el fondo de tu corazón, porque tú tienes que direccionar a dónde están yendo las acciones de tu fe. Imagínate una balanza. Te dicen, vamos a orar por alguien que está enfermo y tú dices, bueno, la palabra dice que si los ancianos ungieren con aceite al que está enfermo, le impusieren las manos, esa persona será sana. ¿Vas a creer eso? ¿Eso va a tener más peso dentro de ti? ¿O vas a pensar, no, pero es que como yo no ayuné, yo pequé, yo hablé chisme ayer a la amiga y hablé mal del pastor el otro día y el otro día no diezmé y nada. Sacas tu propia lista de acusaciones contra ti mismo. Ya ni Satán, eso te les decía la semana pasada, hasta Satán le dan vacaciones muchos aquí, porque ya solitos se acusaron y hasta le dieron ideas nuevas a Satán de cómo acusarlos. Porque si eso no se me había ocurrido, déjame le escribo. Porque pensamos tanto en lo negativo en vez de lo positivo. ¿Tú crees que Jesús estaba pensando, ¿y si el mar no beberece? Ay, ¿y si se me ahogan estos chicos aquí? Ay, ¿si el agua se mete dentro de la barca? Ay, ¿si se burlan los de enfrente porque nos están viendo pescar durante el día? ¿Tú crees que le dio espacio en su mente, en sus pensamientos? ¿Sí o no? No. Él
no dejó que la duda domine y gobierne su mente. Él dejó que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, gobierne su mente. Porque cuando eso gobierna su mente, entonces tus acciones van a representar lo que la palabra de Dios quiere que representen. ¿Sí? Entonces tú tienes que analizar cómo van las reacciones en mi balanza. El Señor me dice que tengo dominio. ¿Ya sabes de qué tienes dominio? No, pues yo en mi casa ni de mi casa, hermana, porque aquí mi esposa me trata como el chalán. ¿Has entendido de qué? Víctor, no le cuide a su esposa, por favor. ¿Has entendido sobre qué tiene poder tu vida? ¿Sobre qué tienes tu dominio? Si el Señor te dijo que tienes dominio sobre esta tierra, tienes dominio sobre esta tierra, sobre los recursos. Tienes dominio sobre lo que está establecido aquí, sobre todo lo espiritual. Tú tienes dominio, el Señor ya lo posicionó. Por eso la semana pasada hablábamos cómo el Señor dejó a la iglesia como la cabeza para que la iglesia manifieste la sabiduría de Dios por medio de las personas que se acercan a Cristo por medio de la iglesia. Entonces es en la casa de Dios, en la iglesia, en donde la gente aprende, donde los creyentes se acercan, son entrenados, su mente es renovada, para entender que tienen supremacía, dominio, poder sobre todo tipo de huestes espirituales que están dominando esta tierra. Pero que dominen pues a los que no creen, no a los que sí creen. Amén. Tenemos que pasarnos de equipo, porque aquí todos son creyentes, ¿verdad? Oh yeah, gracias Adán, gracias Adán, gracias. Entonces cuando estamos hablando del dominio, ¿ya entendiste que este mundo es tuyo? ¿O sigues mordiéndote las uñas? ¿Cómo pagaré el renta? ¿Ya entendiste que este mundo es tuyo y el Señor te lo dio para que tú lo poseas? ¿O sigues sufriendo? ¿Y cuando me jubile qué me va a pasar? ¿Y si no me alcanza para el Medicare? ¿Estás preocupado por tu vejez? ¿Estás preocupado por tus hijos? ¿O ya te cayó el 20 de que este mundo es tuyo y Dios te lo dio para dominar? ¿Has entendido que tú dispones de las cosas que el Señor creó y de los recursos para que trabajen a tu favor? ¿O todavía le tiemblas de las circunstancias? ¿Todavía piensas que porque Rusia está en guerra tu familia va a morir de hambre? Oye, tu casa es salva. Y tu economía no depende de ningún país, depende de Dios. Amén. Tu provisión no depende de la economía de Estados Unidos, aunque amamos este país que nos ha recibido. Tu economía depende de Dios. Tu salud no depende si es que le encontraron la cura al famoso virus o no. Depende de que tú creas que la sangre de Cristo ya te libró de todo tipo de mal y de enfermedad y que por sus llagas has sido salvo. Amén. Y mira, cuando el Señor habla de autoridad, la autoridad, dice el diccionario, es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. ¿Tú ejerces autoridad en el ambiente en el que estás? ¿O dejas que la autoridad de otros gobiernen sobre ti en donde tú vas? Oye, yo me acuerdo cuando trabajaba en FedEx, no era el ambiente más bonito porque era la única mujer, encima latina, y aparte trabajaba un montón de chiquillos que se fumaban y se inyectaban de todo. Y para mí era pesado entrar a ese lugar. Porque había obviamente limitaciones como mujer latina, hablaba con acento, obviamente, hasta se me burlaban. Me decían, ¿tú qué haces aquí, hombre? Tú vas a renunciar, ni te vamos a entrenar, más bien ya vete. Pero yo todas las mañanas llegaba a ese lugar y decía, en el nombre de Jesús, este lugar, todos los chamucos se van para afuera. Ahorita este lugar funciona, yo voy a llegar a ser la cabeza y no la cola de este lugar, yo voy a gobernar este lugar, yo voy a dominar este lugar y no me importa cuánto endemoniado ande a mi lado y fumándose quién sabe qué. Eso no es mi problema. Aquí Dios viene conmigo y aquí el reino de los cielos se va a establecer en este lugar. Y obviamente al principio eran unas batallas feas, unas peleas muy feas, muy difíciles. Y yo ungía el lugar. Me decían, eres una loca. Yo llegaba con una botellita de aceite y andaba ungiendo toda la planta. Imagínense una planta gigante de 2 millas de la redonda, creo yo. Yo ahí andaba ungiendo la planta, en cada bodega me metía y en cada área que pasaba, yo decía, el nombre del Señor, este lugar va a ser un lugar productivo, va a ser un lugar de bien, aquí no van a haber accidentes, aquí no van a haber muertes. Y siempre se reportaban accidentes en las plantas, pérdidas en las plantas, robos en las plantas, no en la mía. Y yo decía, gracias Señor. Y venía época de invierno y venía la nieve y se retrasaban muchas plantas de Estados Unidos, pero la mía no. Y a veces yo llegaba y decía, ¿cómo se está moviendo todo esto? Porque a veces, pues de época de nieve se cerraban las autopistas, se cerraba todo. Isaac, tú estabas ahí. Y llegar a trabajar es en chino. Y no llegaba la gente a trabajar, pero nosotros teníamos el mismo volumen para despachar cada noche.
Y yo nada más me ponía de rodillas, me metía en el baño de mujeres y le clamaba a Dios: Señor, manda a tus ángeles. Yo tengo que terminar esto porque yo no voy a quedar de ridícula aquí. Tú estás conmigo, tú no me vas a dejar avergonzar. Tu palabra dice que no me vas a avergonzar. Así que a ver, ¿cómo le haces? ¿A quién mandas? Pero de que se produce, se produce. Y ya mi jefe desde las 6 de la mañana estaba: Estela, no puedes fallar. Y relájese, jefe. Y yo nada más veía que todavía nos faltaba un montón que procesar. Relájese, jefe, ahorita no pasa nada. Vamos a terminar tal y cual a tiempo como siempre. Asentaba el teléfono y me volteaba con Dios: por favor, haz algo. Y yo no sé cómo, brother, pero las cosas funcionaban, salían. Yo no sé, la gente reproducía el doble. Y yo nada más veía los números y las estadísticas, porque yo era ingeniera, pues. Eso no calcula cuántos seres humanos necesitas para producir cierto número de paquete por hora, ¿verdad? Y yo veía la mitad de gente produciendo 3 veces más el volumen que en un día estándar se producía. Y mi gente no estaba accidentada, no estaba cansada, no estaban amolados al final del día, felices y contentos. Y todo funcionaba de forma tan perfecta, parecía un relojito. Y yo nada más subía a la planta de control y me sentaba y lloraba. Decía: Padre, no puedo creer los números que estoy viendo. ¿Eres tú? Eres tú que mandaste a tus ángeles para promover todo esto. Entonces, esa planta funcionaba no porque Estela estaba ahí, sino porque el reino de los cielos se conectaba con esa planta y producía como el reino de los cielos decía que se tenía que producir. Y le estoy hablando que al punto que me mandaban ingenieros a investigarme y decir: ¿en dónde estás mintiendo? ¿Qué números ocultaste? Porque es imposible que humanamente tú hayas producido esto con esta gente. Y yo decía: búsquenme, búsqueme y averígüeme lo que usted quiera, porque aquí lo que pasó en realidad. Yo creo en un Dios vivo. Y me dice: ay, tú eres una religiosa. Y dice: no soy religiosa, hombre, yo tengo fe. Y mi Dios es un Dios vivo. Y si usted está viendo esos números imposibles humanamente de alcanzar, para Dios nada es imposible. Y sucedían milagros, sucedían maravillas. ¿Por qué? Porque yo dejaba que el Espíritu Santo obrara en mi trabajo. Por eso, ¿qué tanto de Dios domina en tu ambiente del trabajo? ¿O eres tú el que quiere sacarse, yo el que voy a trabajar 50 horas para que vean que yo sí soy de aguante y yo sí resisto y soy el poderoso aquí? No, te estás tú vanagloriando de ti mismo. Deja que el Espíritu Santo trabaje por medio de ti y deja que sus ángeles te acompañen a producir lo que tienes que producir. No te frustres. Si tú invitaras a Dios a trabajar, su reino se establecería sobre ti y la autoridad del reino fluyera por medio de ti, no importa el ambiente en el que estés. Entonces aprovecha de la autoridad que ya tienes de parte de Dios, ejércela y vas a ver sus resultados. Imagínate, Mateo 7:28, Jesús les estaba enseñando a la gente sobre los cimientos, ¿verdad? Y en cuanto termina, se voltea y la gente empezó a murmurar entre ellos, ¿no? Y le decían: oye, este enseña como que si tuviera autoridad. Dice la Escritura, la gente se admiraba de su doctrina, o sea, de la forma en que él impartía, se movía, hablaba con esa autoridad, porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Y aquí hace una comparación bien interesante. Dice: enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escribas. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran los intérpretes, un doctor que interpretaba la ley. Así es, tal y cual como traduce el diccionario. El escriba era un doctor que interpretaba la ley, no la vivía, no la activaba, no la ejercía, simplemente interpretaba. Cuídate de no ser un intérprete de la ley, sino alguien que ejecuta los principios de Dios aquí en la tierra, que actúa y se mueve en los principios de Dios aquí en la tierra. Porque de no, oye, vas a estar en esta comparación. ¿Cómo estás tú actuando en tu lugar de trabajo, en tu lugar de dominio, en casa, en donde vayas? ¿Cómo estás actuando? ¿Como quien tiene autoridad de parte del Espíritu Santo? ¿O nada más con uno que bla, 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 bla y habla del Espíritu Santo y resultados nada? Cuídate, porque muchos quieren tener peso en su fe, pero no se dan cuenta de las cosas que le quitan peso a su fe. Y una de las cosas que te quitan peso en tu fe es hablar y no actuar. Te hablo de un Dios, pero yo no actúo de acuerdo a lo que Dios dice que debería ser. Te hablo del amor, pero por atrás te doy de cuchillazos. Te hablo del perdón, pero por acá me guardo el rencor y no quiero perdonar, quiero venganza. Te digo una cosa y hago otra. Eso te quita autoridad y te quita peso. Y obviamente te están comparando. Dios compara, está comparando todo el tiempo. Imagínate, en Jesús, el momento que les da autoridad a los apóstoles, al menos en el libro de Marcos, yo logré ver que 2 veces a los apóstoles les da autoridad. Número 1, en Marcos 3:12, cuando les llama y los escoge,
para que sean sus discípulos. Mi pregunta aquí es, ¿tú has sido escogido? ¿Te sientes escogido de parte de Dios para ser su discípulo? ¿Sí o no? Se quedan dudando. ¿Qué es eso, hermana? ¿Son escogidos para ser discípulos del Señor, sí o no? Amén. Ok. Cuando el Señor los escogió, les dio autoridad, porque sabían que iban a estar cerca de Él. Dijo, vénganse, quiero que estén conmigo a mi lado, trabajando. Les dio autoridad. ¿Qué hizo esa autoridad? Echaban fuera demonios, sanaban enfermos. Luego, el rato, en el mismo libro de Marcos, si te vas al capítulo 6, el momento que los envía de 2 en 2, les vuelve a dar autoridad, ahora como enviados. Entonces muchos de aquí me dicen, oh sí, yo soy escogido de Dios, sí, aleluya, gloria a Dios, yo tengo autoridad. ¿Okay? ¿Eres escogido del Señor? El Señor te da autoridad. Dios dice, ¿qué tanto en realidad amas mi propósito como para sacrificar tu propia agenda y poner mi agenda primero y hacer lo que te estoy llamando a hacer? Que es llevar mi evangelio, ganar almas, traerlas hacia el reino de la luz, conectarlos con Dios. ¿Por medio de quién? De ti. Porque los árboles no van a hablar, las piedras no van a hablar, tú sí tienes la capacidad. Por eso somos tan importantes en el plan de Dios. Por eso Dios no le encargó a los ángeles andar predicando el evangelio, nos encargó a ti y a mí que lo hiciéramos. Porque necesitas seres humanos con huesos, con piel, con emociones, con sentimientos como tú y yo para llevar esa palabra, para alcanzar a más personas. Entonces va a haber un momento en el que se te va a dar autoridad. Ya tienes una autoridad el rato que llegaste a los pies del Señor. Ahora tienes la oportunidad de recibir una autoridad diferente al rato que salgas a alcanzar a otras personas. La pregunta es, ¿quieres recibir esa autoridad? Para acercarte con un enfermo y decir, eres sano en el nombre de Jesús y esa persona es sana. Acercarte con alguien que está poseído y decir, eres libre en el nombre de Jesús y cualquier atadura se rompe dentro de él. Para echar fuera cosas que no pertenecen a las personas. ¿Quieres esa autoridad? Pocos la quieren. Con ustedes trabajarán con los que quieran, pues. El Señor trabajará con los que quieran trabajar. Amén. ¿Qué más va a disminuir tu autoridad? La forma en la que tú administras lo que tienes. Lucas 19:17. Si tú eres fiel con lo que Dios te da, Dios va a aumentar la autoridad en tu vida. Porque fíjate, después de que habla de la parábola de las minas, si quieres estudiar en casa de Lucas 19 desde el principio de ese párrafo, Él les deja minas encargadas a diferentes personas. Y Él regresa luego de un tiempo y les pide cuentas. Entonces viene el primero, al quien le dio 10 minas, y le devuelve 10 minas al Señor. Y Él le dice, bien hecho, exclama el rey, eres un buen siervo. Has sido fiel con poco, con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. O sea, lo pone en autoridad sobre más. Te di 10, gobernaste 10, te voy a dar 10 más. Autoridad sobre 10 más. A muchos de ustedes el Señor los ha salvado tu casa, ha salvado tus hijos, ha salvado tu familia, los ha acercado a Dios, ha sanado a alguien en tu casa, ha transformado el carácter horrible que traía de limón tu esposo o tu esposa, te ha librado de adicciones, te ha rescatado de un montón de cosas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya Dios te dio a ti algo, ¿qué vas a hacer tú ahora? ¿Vas a ser un buen administrador de lo que Dios te dio? ¿O te vas a quedar feliz y contento en casa porque ya tú y tus necesidades personales y las de tu agenda personal ya fueron solucionadas? Muchas gracias, hasta aquí llegamos. ¿O vas a dejar que la agenda de Dios sea tu agenda y vas a decirle, ¿sabes qué, Padre? Tú me diste a mi salvación, yo necesito ir por 10 más mínimo allá afuera y traerlos a tus pies y que también en esa casa haya salvación. Así que cuando vengas y me preguntes cómo te fue con la mina que te di, yo te diga, mira, aquí tengo 10 más. Y Él te diga, bien hecho mi chiquito, bien hecha mi chiquita, véngase para acá. Le voy a poner encima en autoridad 10 más para usted. Aquí no se cumple la ley ridícula que tenemos el día de hoy, que los que tienen mucho les dé a los pobres. No, espérate. Aquí dice que el que no sabe administrar, a él se le quite lo poco que se le dio y se le dé al quien sí administró correctamente. Se rompen esos principios raros que tenemos. El Señor dice, si tú no sabes administrar, hasta lo que te di te quito. Por eso ves mucha gente que se acerca a Dios, les va bonito y luego les va la patada. Porque estaban nada más con su agenda personal. No tenían la agenda de Dios en sus mentes y obviamente llega el momento en el que pide Dios cuentas. ¿Y qué sucede? Queremos que tú con tu fe y el peso de tu fe puedas ¿qué? Señorear. Señorear. ¿Qué es señorear? Mandar en algo como poseedor de alguien.
Que seas tú que te apoderes de las cosas, que tú sujetes esas cosas a tu dominio, a tu mando. ¿Tomas decisiones como hijos de Dios? ¿Sabes que Papá Dios es tu padre cuando te mueves a hacer cosas locas? Como dice el pastor, a veces tomamos decisiones locas. ¿O con temor actúas? Muévete como hijo de Dios, sabiendo quién es papá y sabiendo quién te representa y quién está por medio de ti. Cuando Dios te dice, hey, da fruto, ¿qué fruto estás dando? Cuando hablan de los frutos del Espíritu, ¿son qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esos frutos están dentro de ti. Pero muchos, en vez de dar amor, dan rencor. Y ese es un fruto que está del otro lado de la balanza. Y los frutos que tú das no son para ti, porque tú no te comes tus propios frutos, un árbol no se come sus propias manzanas. Los frutos que das es para que alguien más disfrute de ese fruto. Entonces, si tú eres amor y el fruto del amor sale de ti, no es para que tú te lo comas. Ay, qué bonito, qué amoroso soy. No, es para que venga alguien que es poco amable, abuse de tu fruto, se lo coma y se vaya. Y sin decirte gracias. Entonces, no te ofendas. Ay, es que yo con mi corazón tan noble y amo tanto y mire lo que me pasa, hermana, nunca más voy a amar. ¿Acaso has visto el árbol de manzana y decir, ay no, mira nomás, este malagradecido, se comió mi manzana y ni gracias me dijo, me botó ahí la semilla? Grosero, no voy a dar fruto nunca más. Ni los árboles hacen eso. ¿Qué caramba te pasa a ti? El fruto de la paciencia. Ay, es que soy tan paciente, pero la gente abusa de mí, hermana. Ya no voy a ser una intolerante, me convertiré en el más intolerante del mundo porque abusan de mi paciencia. Que el árbol de peras te diga, ay, abusaron de tanta pera que se comen de mí. No, nunca más peras. El árbol sigue produciendo porque sabe para qué fue diseñado, sabe de dónde viene su semilla y sabe para dónde va su cosecha, y no importa el día, la hora, el tiempo, quién coma, quién no coma, sigue dando fruto. Tú como hijo de Dios tienes que dar fruto. ¿Amén? No te quejes del fruto que das, alégrate del fruto que das. Es que soy muy paciente, qué bueno, porque alguien necesita tu fruto. No, a veces que soy muy bondadoso y me abusan, qué bueno, porque alguien necesita tu fruto. Y no te quejes si te muerden la manzana, pues deja que coman de tu fruto. ¿Sabes por qué? Porque si tu fruto es el amor, ese amor va a romper el temor en alguien más. Si tu fruto es el amor, ese amor va a quebrantar en alguien más la inseguridad, el odio, las heridas del pasado. Va a sanar ese amor dentro de ti para alguien más. Ay, es que soy muy bondadoso. Qué bueno, esa bondad manifestada por medio de ti va a ser un reflejo de la bondad de Dios que muchos necesitan el día de hoy. Sigue dando fruto. No pares de dar fruto nada más porque se comen de forma fea que no te gusta tu fruto. No, dalos. Tus frutos son para dar a alguien más. Tú debes multiplicarte, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 18:6? Nosotros estamos llamados a multiplicarnos. Sí, les decía la semana pasada, los pastores reproducen pastores y las ovejas reproducen ovejas, ¿sí? No chivos, ovejas. Las ovejas siguen el rebaño. Si a los que tú acercas estás alejando, los estás convirtiendo en chivos. Y en vez de acercarlos al Señor con tus actitudes, los vas a alejar. Pero fíjate lo triste de que tú los alejes a los que se están queriendo acercar. No, hombre, te ven en el trabajo con el genio con el que andas, ni de chiste quieren acercarse a tu iglesia y mucho menos conocer a dónde te congregas, porque no, a mí también me van a hacer así loco como este. A mí también me van a hacer impaciente como no, mal hablado como este me van a hacer, ¿para qué me voy para allá? Pero fíjate lo que dice la Escritura sobre aquellos que tú puedes hacer tropezar. Mateo 18:6 dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, ¿cómo le haces caer en pecado? Hablando mal en contra del cuerpo de Cristo, hablando mal en contra de la iglesia, hablando mal de quién es la casa de Dios. Por eso tú y yo tenemos una responsabilidad gigante allá afuera, de ser un reflejo de lo que es Dios y lo que es su casa y representarlo bien. Por eso él dice, sería mejor que te ates una piedra de molino alrededor del cuello y te ahogues de las profundidades del mar. Prefiere el Señor eso a que andes metiéndole la pata a un nuevo creyente, alguien que esté empezando, alguien que quiera acercarse, y tú con tu actitud lo alejes, diciendo que eres hijo de Dios. Ten cuidado. Somos llamados a multiplicar ovejas, no a acercarlos y luego hacerlos convertir en chivos. Para eso no estamos. Veíamos la semana pasada que el plan de Dios era hacer que la iglesia sea ese propósito por medio del cual la gente se acerque al Señor, en Efesios 3:10. Por eso la importancia de la casa de Dios. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar ¿a quién? A la iglesia.
para mostrar la amplia variedad de sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. ¿Qué les dije hace un rato? La caída del hombre para Satán representó meter en tu mente temor, meter en tu mente inseguridad, para él gobernar en los lugares celestiales. Pero ¿sabes qué? Se le cayó su plan. Porque en Efesios capítulo 1, Pablo habla cómo es que nosotros nos fuimos bendecidos desde el principio. Y aquí sí vamos a leer bastante Biblia, así que sácate tu Biblia. En Efesios capítulo 1, mira lo que dice desde el principio. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios, él sabía que era escogido para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo. ¿Tú eres un fiel seguidor de Cristo, sí o no? Entonces, esta carta es para ti. No digas, es que era para los señores de Éfeso, los que vivían allá, ya ves ahí por medio, en Medio Oriente. No, no, es para ti esta carta. Si tú te crees un fiel seguidor de Jesús, esto es para ti. Que dice que nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. Bendecido es un verbo que está en el tiempo ¿qué? Pasado, ya lo hizo. Quien nos ha bendecido con cierta clase de bendiciones espirituales, con poquitas clases, una que otra clase de bendiciones, no, con toda clase de bendiciones espirituales. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Por qué? Esa es la razón, porque estás unido a Cristo. Acuérdate, si no está ese cordón umbilical donde tú estás unido a Cristo, unido al Espíritu Santo, nada de esto es posible. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Somos escogidos. Él decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Qué les decía en Génesis? Dios quería una familia. Él quería acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. A Dios le complació haber sacrificado a su Hijo por ti, por mí, aunque sabía en dónde andabas. De manera que, dice el verso 6, alabamos a Dios por la abundante gracia. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido, un regalo que tú no te lo merecías. No calificabas para Él, no valías la pena dártelo, pero Dios dijo no, yo lo amo tanto. Yo amo tanto a Lesmi, yo amo tanto a Nico, yo amo tanto a Anita, yo amo tanto a Nancy, aunque no se la merezcan, porque yo les veo a veces cómo andan. Dios, no yo no les veo. Aunque yo se los doy de todas formas. Así te ama Dios, que no te califica para darte, simplemente te llama para darte. Imagínate qué hermoso es papá. Los amó, los eligió en Cristo. Y de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia. Es una concesión gratuita la gracia que derramó sobre nosotros. Ahora, ¿qué es derramar? Derramar no es algo que nada más te lanzan. O sea, que si yo te lanzo 10 hojas sobre la cabeza, ¿qué pasa? Las hojas pues, se te caen, se resbalan y van al piso. No, no. Cuando alguien habla de derramar, hablan generalmente de cosas líquidas. Y las cosas líquidas tienen la capacidad de penetrar. Di conmigo, penetrar. Cuando Dios dice que Él derramó sobre nosotros su abundante gracia, quiere decir que Él tenía como que una cubeta de gracia, pero de esas cubetas de Dios gigantes, ¿verdad? Y vio a Leslie y dijo, sácate. ¡Sá! Y la derramó sobre nosotros. Entonces, un don dentro de nosotros es tener esa gracia de Dios, tener esa presencia de Dios, esa esencia de Dios donde sea que estemos. ¿Por qué? Porque Dios la derramó sobre nosotros. No fue una gota, no fue un milímetro, la derramó. O sea, algo líquido que se nos impregnó hasta en la piel, nos cambió los poros, entre el cabello, entre tu ropa, quedaste impregnado como cuando caes a una piscina y estás completamente mojado por todo lado. Tal y cual así la gracia de Dios. La derramó sobre cada uno de nosotros, con la intensidad de que quede completamente esparcido dentro de nosotros e impregnado a nuestro ser. Derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó. ¿Qué es desbordar? Rebasar los límites. O sea, había una medida de bondad y Él rebasó los límites de esa bondad. Y dice que Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. No, hermana, pero es que yo tengo la cabeza dura, hermana, yo tengo la cabeza hueca, yo fallé todas las demás. Y inglés no puedo aprender, hermana, no, ya no estoy para eso.
Oye, la escritura dice que Él desbordó, o sea, había un límite humano y el Señor dijo, no, mijita, a ver, vamos a estirar y ensanchar tus estacas. Yo voy a ampliar tu territorio. Aquí yo voy a derramar sobre ti tanta bondad, tanta sabiduría, tanto entendimiento, que se va a ir mucho más allá de tus límites, mucho más de lo que tú puedas imaginar. Él lo desbordó, se pasó de los límites. Ahora, verso 9, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y ese plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Y todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Y las va a poner bajo la autoridad de quién? De Cristo, ¿verdad? El Señor va a hacer que todo esté bajo la autoridad de Cristo. Todo, absolutamente todo, lo del cielo y de la tierra. Verso 11, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. ¿Cuál es esa herencia que tú y yo hemos recibido? Tener esa autoridad como Cristo la tuvo. Tener la capacidad de pararte y parar una tempestad, tener la capacidad de pararte enfrente de un enfermo y declarar sanidad, tener la capacidad de pararte en un lugar donde hay dolor y ser lo que sane, lo que libere, lo que libre en ese lugar. Dios te preparó de esa forma. ¿Por qué? Porque esa es tu herencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan, no con tu plan. Por eso es importante que tú dejes que el plan de Dios sea el que tenga la autoridad en tu vida, no tu propio plan. Verso 12, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Dios, diéramos gloria y alabanza a Dios, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? Porque hemos escuchado la buena noticia del Evangelio, que Dios nos salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿Tú entiendes que eres propiedad de Dios? Y aquí regreso al punto de la autoridad del señorío, del dominio. ¿Tú entiendes que eres propiedad de Dios? ¿Por qué le tiemblas a los ladrones? ¿Por qué le tiemblas a la gente armada? ¿Por qué le tiemblas a las personas peligrosas? Tu vida no está en la mano de ningún ratero. Tu vida está en las manos de Dios. Nadie puede apretar un gatillo e intentar matarte si tú tienes dentro de ti la convicción que tu vida le pertenece a Dios. Nadie puede terminar con tu vida. Tu vida está en las manos de Dios. Y me encanta mucho la convicción con la cual el doctor Terry Maes contaba. A él lo subieron, lo raptaron y le dieron ni sé cuántos balazos porque lo querían robar. Y él se le burlaba al ratero en buena onda, ¿no? Le trataba de ministrar y le decía, es que tú no entiendes, mi vida no está en tus manos. Tú no me puedes matar a mí. Claro, mira mi pistola, te voy a matar. O sea, tu vida, mi vida le pertenece a Dios. Tú no decides el número de mis días, Dios decide el número de mis días. Tú no eres mi gobernador, Él me gobierna a mí. Tú no eres quien me puede matar y decirme hasta aquí llegaste. Dios sí lo puede hacer. Y le disparó varios balazos. Y los balazos caían al piso. Nunca le penetraron su cuerpo. El doctor Terry, que ha venido acá varias veces, no le penetraron el cuerpo. Hay hasta entrevistas en televisión que le hicieron. No penetraron su cuerpo, porque él creyó hijo de quién era. Él sabía a quién le pertenecía. Él sabía que era pertenencia de Dios. La pregunta es, ¿tú sabes a quién le perteneces? ¿Tú sabes quién es papá? ¿Tú sabes quién tienes tu vida en sus manos? Es Dios. Y se cumplirán las cosas de acuerdo con su plan. Ahora ustedes hemos escuchado la buena noticia, hemos creído en Cristo, nos identificó como suyos, somos de Él, de nadie más, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. ¿Cuál es esa herencia? Que vamos a poder conectar el cielo con la tierra, así. Y hacer lo que Cristo hacía, caminar sobre el agua, levantar enfermos, hablar a los oprimidos y levantarlos, hablar a la gente que está enferma y sanarla. Tenemos esa herencia de parte de Él, tenemos una herencia, iglesia. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Aquí es donde se cumple el peso total de tu fe. Tu fe llega a adquirir ese peso total en el mundo espiritual cuando tú te la crees de que eres un hijo de Dios y que se va a cumplir en ti el plan de Dios. Y donde entras es Dios entrando, y donde hablas es Dios hablando, y donde te mueves es Dios moviéndose. Porque eres el conector entre el cielo y la tierra. Y lo que tú unes aquí en la tierra se une en el cielo. Y tú lo declaras aquí y sucede allá. Y todas las bendiciones espirituales que están en el ambiente, simplemente las jalas hasta que se vean hechas realidad aquí en el medio ambiente de la tierra.
Por eso dice el Señor, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria, alabanza a Él, no a ti mismo. Oh, mira mis superpoderes. Yeah. Oré por 5 y sanaron 10, hermana. No, pero es que impuse manos a uno y sanó toda la familia, hermana. No se trata de ti, no son tus manos, no es tu poder. Todo esto es ¿para qué? Para que le demos la gloria y la alabanza a Dios y solamente a Él. Por eso Pablo, en el verso 15, es más el título de mi Biblia, en Nueva Traducción Viviente empieza así: Pablo ora por sabiduría espiritual, porque Dios sabía que el rato que tú pudieras sanar, que tú pudieras liberar, que puedas levantar a un muerto, se te iba a subir el humo. Dios dice, no, espérate, tú vas a necesitar sabiduría espiritual. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor, porque hasta ese punto vamos a llegar de tener tal fe y del amor que tienen por el pueblo de Dios, porque vamos a amar tanto al pueblo, nos va a doler tanto su necesidad en todas partes, no importa para dónde vayamos. ¿Qué va a suceder? No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz su corazón, que no se entenebrezca, que llene de luz tu corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él le ha dado a los que Él llamó. Yo les pregunté, ¿son llamados? Todos me dijeron que sí. Tienes una esperanza segura, tienes una garantía, hay una herencia. Dios te la va a dar y Él te llamó para que tú la recibas. ¿Por qué? Porque es esperanza segura que Él ha dado a los que Él llamó. Diga a mí. ¿Sí? Usted es el pueblo santo del Señor. ¿Quiénes son su rica y gloriosa herencia? También le pido oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos en Dios. Hay tanto poder y tanta grandeza en Dios para con nosotros que nosotros no hemos usado ni el 0.01%. Porque el momento que abracemos la grandeza del poder de Dios, oye, hasta tenemos que pensar doble antes de pensar algo o de desear algo, porque el Señor lo va a cumplir, el Señor lo va a hacer de inmediato. Se te cruza por la mente, el Señor te lo va a otorgar. El Señor va a hacer posible que cosas sucedan hasta en otro lugar del mundo donde tú no estás, porque nada más tu corazón lo anhela y lo desea. A ese punto de fe tenemos que llegar, que tu fe tenga ese peso de sanar, de liberar, de ministrar, de cautivar, de atrapar gente para el reino de Dios, y podemos conectar el reino de los cielos con el reino de la tierra. Porque dice, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa. Tú, al estar unido, como les dije al principio, si tu cabeza está unida a la cabeza de Cristo y tu cuerpo unido al cuerpo de Cristo, oye, tú estás con Cristo por encima de todo. De todos gobernantes, de todas autoridades, de todo poder, de todo dominio o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para el beneficio de quién? ¿Estás viviendo esos beneficios? ¿Anhelas esos beneficios? ¿Quieres ver esos beneficios? Iglesia, vamos a arrebatar esos beneficios. Que tu fe y mi fe tenga peso. Que tu fe y mi fe tenga una fe de madurez, que se pueda parar en cualquier lugar y cambiar la situación. Verso 23. Y la iglesia, ¿quién es? El cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes. ¿Con qué? Con la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que manifieste ese poder en nosotros, que manifieste ese poder en nuestra fe, que nos use para extender el reino de Dios aquí en la tierra, porque tú lo necesitas, yo lo necesito, esta ciudad lo necesita, y juntos lo podemos lograr. Qué hermoso sería llegar a todas las casas del alrededor y poder expandir el reino de Dios y poder llegar a más familias y a más almas, porque si rescatas a una viene otra, y si rescatas a otra viene otra. Que el bien, que la bondad, que la palabra de Dios avance en esta ciudad más rápido de lo que avanza el crimen. Que las noticias, en vez de decir cuántos muertos, digan cuántos salvos. Que las noticias, en vez de decir cuántos heridos, digan cuántos resucitados. Pero como iglesia tenemos que anhelar eso, familia, porque para eso nos trajo Dios de esta tierra. No para que pagues tus facturas y críes hijos y te jubiles. No, Dios te trajo para que extiendas su reino aquí en la tierra, para que tú conectes el cielo con la tierra, y cuando pase esa conexión la gente venga, porque por eso busca a la gente de éxito, los influencers en los medios sociales,
¿Por qué los buscan los jovencitos? Porque buscan a alguien grande a quien admirar que haya tenido éxito. Pero el que ha tenido éxito desde los primeros días de la fundación de este mundo ha sido Cristo. Y esa fórmula hasta el día de hoy no ha cambiado. Es a ese influencer al que tenemos que promocionar allá afuera, a Jesucristo. Es esa guía, esa voz que inspira, la voz del Espíritu Santo, la que tenemos que motivar allá afuera y llevar allá afuera. Extendamos el reino de Dios juntos, familia. Para eso vinimos a esta tierra. Que no se nos desvíe el propósito. Para eso fuimos creados. Desde el vientre de nuestra madre nos llamaron. Desde antes de la creación lo estableció así el Señor. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cargar con tu propio peso de fe y salvarte tú y solo tú y nadie más que tú? Y cantarte las canciones que solo tú y tú y tú y nadie más que tú. ¿O vas a decir, somos el pueblo de Dios? Y su sangre nos cubrió y vamos a conquistar esta ciudad y vamos a alcanzar almas para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y vamos a pedir al Señor que nos ayude, que despierte en nuestro corazón ese deseo, esa hambre, esa pasión por alcanzar a más personas. Amén. Padre Dios, gracias te doy. Que el poder de tu fe, Señor bendito, depositado sobre nosotros, Señor amado, aumente. Padre Dios, que nuestra fe tenga peso. Que donde vayamos, Señor amado, seamos el instrumento de tu gloria y que sea todo para tu gloria y tu alabanza. Padre Dios, ayúdanos a conectar el cielo con la tierra. Queremos ser, Señor amados, ese vínculo que pueda traer todas las bendiciones que ya fueron declaradas en lo espiritual aquí en la tierra, Señor. Y donde nos paremos, Padre Santo, el ambiente cambie. Que donde estemos, Señor amado, las tinieblas huya y salga y se elimine y desaparezca del lugar, porque la presencia del Rey de Reyes dentro de nosotros ha llegado a ese lugar con nosotros. Padre Dios, que seamos portadores de tu espíritu, portadores de tu poder, portadores de tu gloria donde sea que vayamos. Llénanos y satúranos con tu espíritu. Que nuestra boca hable tus palabras, que nuestra mente piense en las proezas que tú vas a hacer. Que nuestra mente analice las cosas maravillosas que tú eres capaz de hacer por medio de nosotros. Borra, Señor amado, pensamientos de temor. Quita de nuestra mente pensamientos de inseguridad. Que en nuestra mente se plante una mente de Cristo, una mente de conquista, una mente de señorío y de dominio que ya fue establecido dentro de nosotros para conquistar esta tierra para ti. Y Padre Dios, nos asignaste aquí a Fort Worth, a Haltom City. Y te pido, Padre Dios, que podamos ser instrumentos para alcanzar a más personas en la ciudad. Instrumentos para llegar a más almas y traerlos a tu presencia, porque tú nos encargaste el ministerio de reconciliación, el ministerio de poder reconciliar al mundo contigo. Danos las palabras, danos la fortaleza, danos la seguridad de entrar y hablarle con libertad a la gente de ti. Y lo maravilloso que tú eres, y lo poderoso que tú eres, y lo real que tú eres, y las maravillas que haces en nosotros y las que puedes hacer en alguien más, mi Dios. Porque si tú hiciste maravillas en nosotros, más cosas más grandes y mucho más grandes harán en los que están a nuestro alrededor. Así que, Padre, úsanos. Quítanos la inseguridad, quítanos el titubeo, quítanos, Señor amado, las otras agendas que traemos confundidas en nuestra mente y aclara nuestro propósito. Nos trajiste para conquistar esta tierra. Y que ese deseo tuyo de tu corazón, Señor amado, se vuelva el deseo número uno en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre amado. Que tus deseos sean nuestros deseos. Que tu agenda sea nuestra agenda. Que tu propósito sea nuestro propósito. Y si tu propósito es alcanzar a toda esta humanidad, úsanos a nosotros, Señor. Te lo pedimos. Estamos dispuestos para hacer tu voluntad. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Y decimos un fuerte amén.